panel estelar de personalidades muy destacadas en el ámbito global que representan la visión la visión sobre organismos multilaterales, y por eso nuestro panel se denomina Acción Multilateral por la Seguridad Social para no dejar a nadie atrás. Hello, good morning. It's a pleasure for Buen día a todos, es un placer, es un honor para mí presentar el día de hoy al primer panel. Estamos celebrando 80 años de la Constitución de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Entonces, ahora tenemos, ¿saben?, un panel fantástico, maravilloso. El nombre del panel es Acción Multilateral para la Seguridad Social. Y, o sea, no podemos dejar a nadie rezagado, a nadie atrás. Si quieren dar seguimiento al tema del panel, vamos a desarrollar la conferencia del panel en inglés, mayoritariamente, para los que son nativos de inglés-español. Bueno, tenemos también servicios de interpretación simultánea. El resto del panel que se va a desarrollar principalmente en el idioma inglés. Síganos a través de las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Bom dia, é grande prazer para mim. Un gran placer para mí presentar el primer panel del foro del 80º aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Para el público de lengua portuguesa podrán acompañar nuestro panel, que en su mayoría será dado en inglés, mediante los canales de YouTube de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS. Si llegasen a necesitarlos, por favor, simplemente busquen CISS en el canal de YouTube. Estamos listos para presentar a nuestro primer panel. Como acabo de mencionarles, acciones multilaterales. Primeramente, tenemos nuestro moderador para este panel. Es un placer tener a Sara Khrazavi, quien es el líder del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional de Trabajo. Bienvenida, Sara. Sara estará haciendo irá ter uma ela irá tomar a palavra, e teremos o senhor Olivier de Schutter, que é o relator on human rights and extreme poverty. So he will be delivering a keynote presentation. Esta presentación, después de la ponencia central, vamos a escuchar al resto de los panelistas en su debate con la participación de Miss Romina Guarini. Miss Romina Guarini es titular del Centro WISE, que es Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad y Oportunidad Igualitaria para el Desarrollo Económico, o la OCDE. Gracias, Romina. También, como miembro del panel, está presente el doctor Mariano Rojas, profesor del Tecnológico, del Instituto Nacional Tecnológico, del TEC. He's a professor at the National Technical Institute. Thank you. Para dizer para vocês que para decirles que en portugués el nombre del panel es Acciones Multilaterales para la Seguridad Social, para que nadie se quede atrás. Entonces, a good welcome to all of our panelists and our keynote speaker for today, and let our panel begin. Thank you very much. Sara.
Thank you very much. Good morning to all the participants from the Americas. Good afternoon to those of Buena tarde a aquellos que se están enlazando desde Europa, desde África. Una tarde maravillosa para todos, noche para aquellos que están en el Medio Oriente y Asia. Es un honor para mí ser moderadora de este panel central de la conferencia en donde conmemoramos el 80 años de la Conferencia Interamericana que trabaja para la seguridad social. En esta sesión tenemos panelistas fundamentales que estarán hablando de varios temas, problemáticas como el multilateralismo en seguridad social, que es un desafío. Tenemos que pensar cómo en un sistema multilateral podemos realmente generar el cimiento para la estructura nacional. Vamos a construir un sistema de seguridad social con cimiento centrado en la población, en la ciudadanía, mejorando el bienestar y la calidad. Antes de que haga el uso de la voz el resto de los panelistas, representando a la LIO o OIT, quiero agradecer y extender el agradecimiento a la Conferencia Interamericana por celebrar 80 años con nosotros también. Son 80 años que asociamos ya con la edad del retiro. Celebramos con misión. En esta conferencia que trabaja para ser promotor de la seguridad social, políticas públicas que fortalecen sistemáticamente. Nuestro sistema no ha envejecido y no es momento para que nuestro sistema de seguridad social se retire. Es nuestro mandato. Nuestro mandato es continuar y nos insta, es urgente continuar este trabajo. Nací en el 42, este ente nació en el 42. Los padres fundadores de esta conferencia interamericana entendían el papel crucial de la seguridad social para la administración correcta, administración económica ante la devastación de la guerra en aquella temporalidad del 42. Hoy el mundo está enfrentando desafíos similares, crisis económica, después de una pandemia que nos devasta, de la que no hemos salido aún. Hay riesgos existenciales, sin duda, con el cambio climático. Hay resurgencia de la falta de equidad. Hay niveles de cuantificación de muertos en muchos países que nos ha pegado a todos en el mundo. Con la pandemia, con COVID-19, vimos los déficits, las lagunas del sistema en la región de Latinoamérica, el Caribe y en el resto del mundo. La pandemia detona una respuesta sin precedente para proteger la salud de la ciudadanía, su trabajo, su salario, tratando de llegar a una estabilidad para ser promotores de ese trabajo. Juntos seguimos invirtiendo en la seguridad social y las inversiones del presupuesto tienen que rebasar lo que se piensa que se debe utilizar para una crisis. O sea, hay que realmente redactar políticas públicas para la protección social en un sistema que evitan la pobreza, que reducen la falta de equidad en distintos estratos, que tengamos todos que contribuir para que esto se lleve a un ejercicio. Miren, la OIT celebra 100 años. Tenemos 31 convenciones ratificadas o firmadas y tenemos reportes de recomendaciones. Es la sexta parte, es mucho trabajo, es la sexta parte, somos redactores de aquello, de las normas, de disposiciones de seguridad social. Construimos con esfuerzo el sistema de seguridad social en cumplimiento con las normas. Ahí están las convenciones, los tratados del 52, la 092. En esa norma, en ese artículo, bueno, hay distintas agencias que celebran su constitución y queremos sistémicamente analizar la seguridad social, porque los entes, los gobiernos son responsables y deben proteger sistemáticamente a la población en contra de las situaciones o desafíos que enfrentamos, contingencias, incluyendo también, sabemos que es necesario el servicio médico y la seguridad social en toda la ciclicidad de vida, desde que uno nace hasta que uno muere. El día de hoy tenemos una campaña de ratificación, como lo peticionó la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2021. Esa petición hace entonces, el objetivo es, queremos ratificar 79 miembros que ratifiquen este modelo, esa convención para el 2026. Al mismo tiempo, como lo ha
peticionado la situación económica o que otras situaciones financieras que hemos vivido después de la otra crisis, la OIT adoptó las recomendaciones 202 o la llevó al ejercicio. En las recomendaciones también vemos que hay una celebración de otro aniversario. Queremos implementar o llevar al ejercicio el derecho positivo, en donde haya un principio de universalidad, de protección adecuada para la población. Hay que priorizar en el contexto la reconstrucción del cimiento de protección nacional. Es un elemento fundamental del sistema. No nada más es algo ad hoc, con un enfoque ad hoc. Hay muchos esfuerzos que robustecen, que construyen ese cimiento para el proteccionismo de la seguridad social. Pues sí, el cimiento seguirá siendo cimiento, pero hay que llegar o hay que ver hasta el techo, esa estructura. Hay las recomendaciones que emitimos, hay una estrategia bidimensional que insta a las economías a que sean garantes de la seguridad social, que sean garantes del acceso a la seguridad, a la salud, en su horizontalidad y en esa dimensión. Tienen que incrementar el proteccionismo de la población, que el alcance sea mayor y tan pronto como sea posible. Es crítica y esa es la dirección. Por eso trabajamos sistemáticamente en seguridad social. Esta estrategia bidimensional se necesita hoy más que antes. En la pandemia con COVID-19 sabemos que aquellos que legislan pueden legislar para que se rebasemos los desafíos que pensamos que no se rebasarían, y en acotando en tiempo, sabemos que los sujetos regulados, no regulados en la economía podrían estar bajo el proteccionismo del sistema de seguridad social. En tiempo récord, muchos países han logrado regular, aunque sea temporalmente, y ahí hay sus pormenores, pero bueno, hay que tomar decisión, hay que decidir las cosas. La respuesta de seguridad social ante el COVID nos hace observar las lagunas, esas brechas que se pueden acotar, que se pueden ir cerrando para que todos hagamos frente común a la situación económica global. También otro punto en la pandemia fue un llamado. Necesitábamos adjudicar presupuesto en los sistemas o en las instituciones de seguridad social. Ese tipo de alarma que se detonó ahora está silenciada por las limitantes, digamos, en las arcas de los gobiernos. Ahora son los gobiernos austeros, ¿no? Eso es el contexto. Se exigen esfuerzos. Se exige buscar también oportunidades de financiamiento, hasta países, economías emergentes, en desarrollo. Necesitamos lograr una planeación de financiamiento para proteger con el sistema a través de la seguridad social, recabando contribuciones, tener ese ingreso en las arcas de gobierno, analizando las macroeconomías, ver cómo está el déficit, cómo podemos ir financiando. Y también ahí pues, se puede regular el tema de cobrar impuestos a la herencia, al legado, aquello. Hay que combatir la falta de equidad que continúa en la pandemia y nos rebasa. Creo que son temas que dialogarán los panelistas. Con los principios rectores, como el de solidaridad, podemos verticalmente redistribuir el ingreso en umbrales altos, bajos. Hay que analizar cómo contribuimos, cuáles son las tasas de contribución, qué impuestos y qué resulta de la distribución de eso económico. ¿Cómo vamos a ayudar a las personas que tienen alguna condición o padecimiento? ¿Cómo vamos a ayudar a mujeres, hombres, niños, matrimonios con hijos sin hijos? Hay que ver cómo redistribuimos en cumplimiento con el principio de solidaridad en un mundo globalizado. A nivel nacional tenemos que administrar los recursos con fortaleza, que posibiliten con una arquitectura global, de alguna forma, que haya una holgura, que haya un flujo financiero, que no estemos en lo último, que tengamos, que seamos laxos y que podamos seguir trabajando y reestructurando económicamente. Hay que explorar formas directas de incrementar la protección de nuestra población por seguridad social en nuestros países, en las economías emergentes. Son temas centrales. Yo creo que vamos a platicar de todos ellos en su momento, vamos a seguir elaborando, pues sí, y gracias por escuchar mis comentarios
de apertura, estamos en un mundo conectado. La arquitectura global financiera no está desconectada de la economía tal cual. La economía se detona cuando generamos oportunidades laborales de trabajo, con el principio de acceso al trabajo que sea universal, con estructuras cambiadas, transformadas. Tenemos que ser coherentes e impactar a nivel nacional. La cooperación multilateral es fundamental, como se platicará en este panel. Tenemos que ser aceleradoras para recuperarnos de la crisis económica y cumplir con los objetivos del milenio. Teniendo estos objetivos en mente, yo sé que para septiembre 2021 o desde el 2021 el secretario general de las Naciones Unidas habló sobre el desarrollo de las oportunidades laborales y el proteccionismo laboral en la transición. Hay iniciativas o objetivos de las Naciones Unidas que son coordinadas por la OIT o LIO, por sus siglas en inglés. Hay que redactar, hay que legislar y financiar para ser generadores de oportunidades laborales y lograr la protección de nuestra población a través del uso de la seguridad social sin exclusiones. Estas iniciativas son ambiciosas. Queremos generar una estructura multilateral a escala global que nos posibilita ambientalmente reaccionar ante una crisis, ser proactivos y con equidad, administrar las transiciones en esta pandemia. Dicho esto, quiero que haga uso de la voz el resto del panel. Olivier, el uso de la voz es suyo. ¿Lo escuchamos? Many thanks, Shara, for this extremely useful introduction to our debate in this panel this afternoon or this morning. I'm very delighted to be able to contribute to this Inter-American Conference on Social Security on its 80th birthday. I think you've provided, Shara, a very good overview of the landscape and the challenges that we are facing. I think I would like to start by saying that there are commitments. Me gustaría mencionar que estamos comprometidos. Ahí están las recomendaciones para generar o hacer que crezca la seguridad social. Los compromisos que tenemos con los objetivos del milenio se relacionan a los otros objetivos de desarrollo. Queremos mitigar la pobreza. Como comunidad tenemos los umbrales y están los principios de universalidad, pero hay normas. Estas disposiciones se legislan en los países para que estos países sean proveedores de seguridad social. Hay brechas notorias entre lo que es la realidad y los compromisos, lo que enfrenta nuestra ciudadanía. Todavía no somos capaces de ser garantes, que la población tenga esas garantías. En las economías emergentes y en desarrollo sabemos que la población marginalizada e ignorada por las políticas públicas o la legislación, el contexto internacional, el ambiente internacional en donde operan los administradores o gobiernos, debemos ayudar más. Trabajamos juntos, trabajamos con la OIT, la LIO, trabajamos arduamente durante muchos años para tratar de financiar la seguridad social, que ésta estuviera bien cimentada en países, en economías en donde no tienen el segmento o las contribuciones para recircularlas en seguridad social. Entonces, estamos estableciendo mecanismos financieros que se llaman el Fondo Global para la Protección Social. Ese programa posibilita o nos permite ver y ver cómo se adoptaron las resoluciones del 2021 en aquella sesión o conferencia internacional del trabajo. Se adoptó ese instrumento. La idea fue simplista. Teníamos que direccionar nuestra atención al sector de seguridad social y con esto lograr también respaldar a las economías de desarrollo o emergentes. Tenemos datos de estimación y de cálculo que son el respaldo. Si se le da apoyo económico a estos países y hacemos nuestros cálculos, un cálculo realista me permite decir que ahorita solamente 0.65% de la asistencia de seguridad social se adjudica al segmento específico de seguridad o protección social. Esos son los cálculos con base en los datos de la OCDE, del desarrollo económico.
y del Comité de la Unidad de Desarrollo Económico de la OCDE. Entonces, todo esto ha sido problemático. Sabemos que tenemos las herramientas para la protección social, queremos ser incluyentes, queremos que esto sea sustentable, sostenible y para la economía. La OIT ha ponderado que las economías emergentes o en desarrollo trabajan para cumplir con esos umbrales y el proteccionismo de la ciudadanía. Pues sí, hay que ir destilando esto y llegar a toda la población. Hay que acotar la brecha. Tenemos 78 mil millones de dólares ahí de presupuesto anual y el 55% del egreso del desembolso se mide en país por país. Se midió el gasto, el egreso desde el 2018, que eran como 20 y tantos mil millones. Son sumas muy importantes de dinero, son 50.9% de los países. Ahí está el reporte de las economías. Es importante para toda la comunidad internacional saber cómo financiar para proteger. No nada más podemos depender de una fuente de financiamiento, necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento con todo delimitado por derecho. Se tiene que reestructurar las disposiciones, podemos comprometernos todos para mejorar la seguridad social. Hay planes de recorte de las emisiones de carbono que para lograr también así proteger a los grupos más marginalizados de nuestras poblaciones. Tenemos que generar un plan robustecido de protección social. Es un infortunio, les digo, no lo hemos hecho. Para mí, como observador, como tercer observador, es problemático, porque cuando logramos identificar fuentes de fondeo para obtener presupuesto, ¿qué pasa? Se adjudican los fondos bajo el auspicio o la proveeduría del Fondo Monetario Internacional, pero no se cumplimentan las tareas. Nosotros tenemos que proveer a las economías los fondos necesarios para que éstas inviertan y logren el proteccionismo de su población. Un ejemplo, cuando el G7, los secretarios de finanzas, los representantes se reunieron, los banqueros se reunieron en junio del 2021, juraron movilizarse para lograr reducir la pobreza en reacción a la pandemia, al COVID, por la crisis que enfrentamos. Eran como 56 miles de millones de dólares. Ahora son 21 mil millones de dólares que se adjudicarían a la LIC, a las economías en desarrollo, para que se siguiera apoyando. El problema es que este presupuesto también se va a un fideicomiso de combate a la pobreza que administra la IMF. Ese fideicomiso o fondo para combatir la pobreza, que es un nombre muy, muy bonito, ¿no? Pero y de hecho se adjudican los recursos, pero hay que ver cómo se adjudican los recursos y a quién también. Es un tema de uso de presupuesto viable. Hay recortes a los presupuestos públicos, hay macroeconomías y programas que se generaron desde los 80, 90, por allá. Y lo que tenemos ahora es lo opuesto a lo que necesitamos. En mayo del 2022, la IMF generó su otra infraestructura o su sede con otro fondo o fideicomiso de 45 mil millones de dólares administrado por el IMF. Este fondo es para usarlo y adjudicarlo a economías que enfrentan un cambio climático para que se levanten de la pandemia, pero no nada más es para eso, sino es para generar o detonar la seguridad social. Tenemos que lograr una mayor cobertura de seguridad social desde que uno nace hasta que uno muere, ¿no? Hay que ver cuáles son los beneficios durante la maternidad, cuando uno está desempleado, cuando uno está enfermo. ¿Cómo beneficiamos a través de la seguridad social? Es eso. Yo pienso que deberíamos ser extremadamente cautelosos cuando debemos utilizar ese tipo de presupuesto, porque
el apoyo que estamos proporcionando a las economías para su recuperación no está ayudando, o sea, para que se logren los objetivos del milenio, los SDGs, para que se cumplimenten las promesas del proteccionismo social y que esto se vuelva material, una realidad, ¿sí? O sea, hay mucho que hacer. Hay esfuerzos, sí, nos hemos esforzado muchísimo para lograr la seguridad social, hay resultados, pero hay una crisis económica que se generó por la pandemia y es la que estamos viendo. El monitor de seguridad social de la OIT tiene su relatoría, documenta los esfuerzos, pero es realmente sorprendente que haya grupos en nuestra población que no vean un beneficio como debiese ser para que se logre la cobertura de la población, particularmente. Lo que sí debo destacar es que en muchos casos los sujetos no regulados que están trabajando no se pueden beneficiar como los otros regulados, los que están en el ámbito laboral, regulados y reciben beneficios. Es especial todo este tema en distintas economías, de economías emergentes. No necesito recordarle a ustedes que son parte del público, expertos o peritos en la materia. Yo sé que saben que el 61% de la fuerza laboral es no regulado, que la gente vive en situaciones de precariedad, que no han recibido un beneficio por no estar regulados, ¿no? Los migrantes, los no documentados, otros miembros de la población no tienen esos beneficios. También veo que pasa en Colombia. Colombia quiere lograr incrementar el proteccionismo a sus países, bueno, con nacionales o países hermanos como los venezolanos. Hay muchos elementos en la población que no son parte de sus beneficios. Hay muchos que tienen que utilizar los medios de telecomunicación para registrarse en línea las cosas. Hay gente que es analfabeta en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? En esas disciplinas. Hay otras economías como Bolivia y Paraguay en donde el 3% del quintil, el 3% más pobre de la población en esas economías no tiene ni acceso a Internet. Si tú estableces un programa de protección social, que tienes bien intencionado el programa de protección social, pero le exiges al usuario usar medios de telecomunicación como el Internet para conectarse y registrarse, pues lo que resulta es que hay una exclusión de esas personas que son causas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los derechos de seguridad social? Hay reportes ejecutivos que se escalan a las autoridades como deben. Ese exclusionismo de las personas son violaciones de esos principios rectores. La esencia del proteccionismo de seguridad social es eso, no excluir. Podríamos dar más. ¿Qué realmente significa la proveeduría de esos beneficios a la población? O sea, desde los derechos humanos. Es muy importante entender que la protección social no nada más es filantrópico, es caridad, es que el gobierno te da caridad. No. La protección de seguridad social es un derecho. El ciudadano es titular del derecho. Hay recursos, hay mecanismos que se encuentran en la legislación para que se haya un reclamo de ese derecho. ¿Cómo podemos hacer uso del derecho para evitar la discriminación, para evitar que haya corrupción en todas las instancias? Hay que buscar la mejor manera de trabajar para evitar estigmatizar a nuestra gente, que no se sientan avergonzados. ¿Por qué la vergüenza por pedir un beneficio? Porque van a ser maltratados con alguna persona que trabaja para proporcionarles seguridad social, porque hay una falta de equilibrio, hay falta de equidad. Hay que ver cómo se correlacionan las cosas. ¿Quién es el tenedor del derecho, el titular del derecho, y quién es el garante de que se cumplimente ese derecho? Hay que pensar la protección social, seguridad social, con sus recomendaciones. No nada más es algo simbólico, no es la acepción tiene la persona derechos humanos. La seguridad social tiene otros impactos. Hay eslabones en la cadena de proveeduría, proveedores de servicios, quién es el tenedor, el titular del derecho.
Los intervinientes es una larga cadena que nos posibilita vislumbrar que se pueda atenuar el riesgo que sufre ya algunos grupos de la población. Nos exige a nosotros como gobiernos, tenemos que aceptar que nuestro deber es proteger a la gente en crisis, a nuestra población. Hay que ver qué pasa aunque tengamos un presupuesto limitado. Aquí, en este momento quiero aclarar un punto también. Y quiero evitar un común malentendido que se da. En muchos círculos de aquellos que trabajan y creen en la seguridad social y derechos humanos piensan que la seguridad social se debe dar al final del ciclo de desarrollo de la persona. La protección social no nada más es como un artículo de lujo, no es un commodity. No es, y recibes al cierre de tu vida ya este beneficio de seguridad social. O sea, la protección se da cuando uno en sentido económico está en la mejor manera o en la mejor forma. Hay que ver qué pasa también con la economía y lo que se tiene en déficit. La gente, sí, la ciudadanía tiene el derecho. Los gobiernos tienen el deber, la obligación del proteccionismo y se extiende ese proteccionismo. A nivel nacional se adjudican los recursos y también se busca el respaldo o el apoyo de los entes globales. Hay que priorizar, hay que ver cuáles son los costos, que no sea una carga. And as we all know, and there are studies from the ILO and from the International Trade Unions Confederation that show this, the investment in social protection can have very high returns on future inclusive and sustainable growth because it allows to build human capital, because it allows parents not to have to put children to work, because it allows young adults to study further, because it allows households not to sell. Permiten que no se venda esto con respecto a la protección social, que tiene que reconcebir que es una inversión hacia el futuro y no deben desalentarse con respecto a estas crisis. Por el contrario, es importantísimo promover este papel tan importante. Nosotros tenemos que concebir la protección social. Hay un elemento que quisiera enfatizar que se relaciona con esta idea de protección social y de los derechos humanos, que se deben de proporcionar documentos y esto nos emite estos puntos. Nosotros sabemos perfectamente que es un tiempo de dejar las limitantes y de que no se diluyan en estas regiones de Latinoamérica. Y esto es un objetivo que parece una buena idea. Parece ser que al objetivar a estas personas, al utilizar estos puntos para poder identificar a las personas en la pobreza y apoyar solamente a estas personas, estamos utilizando de la mejor manera los recursos públicos al abocarnos exactamente a esa población. Sin embargo, un cierto número de problemas se relacionan con esta objetividad. Tratar de adoptar dos abordajes bastante estrechos a quienes debemos de cubrir para poder impulsar y entre más nosotros podamos encontrar a las personas que tengan la documentación correcta para mejorar el nivel de ingresos, para ver que son elegibles y la tasa del número de personas que no están reclamando estos derechos que les debe de permitir sobreponerse a una crisis e incrementar los buenos resultados. Segundo, esto nos lleva a elegir de una manera correcta los derechos y muy a menudo poder crear una relación de confianza entre servicios sociales y los beneficiarios de protección social. Lo tercero es que esto nos lleva a la inclusión de los países que tienen debilidades en estas capacidades, que tienen un sector informal donde existe un punto, una tasa de registro de niños que
están fáciles de ser mantenidos de manera importante. En estas instancias, donde una gran parte de la población está en la pobreza y es difícil de alcanzar un apoyo universal que puede ser aconsejable para reducir el estigma, sobre todo de una manera eficiente para que sea más popular, con los programas que son universales, con los programas que son para toda la población, que tengan mejores finanzas porque son muy populares para una gran parte de la población. Nosotros podemos tener estos puntos universales para cubrirlos a todos de una cobertura mucho más generosa que puedan mejorar para el nivel. Yo creo que es extremadamente importante también ver en esta crisis no solamente objetivarnos a una manera muy estrecha, sino que podamos incluir a muchos más para que esto se disemine en todos y cada una de las partes que lo necesiten. Estas son algunas de las anotaciones que quisiera hacer con base en los recientes estudios que llevamos a cabo a raíz del COVID-19. Este es el momento de oportunidades donde muchos países se han dado cuenta de que no estaban preparados de manera eficiente para enfrentar una crisis económica como esta y se dan cuenta de que están tratando de apoyar a las personas con lo que ellos pueden hacer, pues muchas personas no podían lograr esto. Y bueno, de esta forma nosotros sabemos que todavía hay un gran camino por andar con respecto a estos puntos y yo creo que es una prioridad absoluta para un punto sustentable y para una recuperación. Permítanme agradecerles de nuevo por haberme permitido entrar en esta discusión. Muchas gracias, Olivier, por este mensaje tan amplio para estos puntos macroeconómicos que tienen que ver con este sistema y cómo podemos hacer más para poder apoyar el esfuerzo de los países para poder tener una protección social, sistemas de protección social y algunas de las cosas que no están ocurriendo, que deberían estar ocurriendo, incluyendo las oportunidades en algunos de estos fondos que se están estableciendo. Y también nos está dando una disposición muy rica de problemas de cómo los sistemas se pueden conformar para no excluir a las personas que deben de tener acceso a la seguridad social y algunos de los riesgos de poder tener un objetivo, que me parece una buena idea, debido a las expectativas que podemos mostrar para los riesgos de este tipo de abordaje. Entonces creo que nos dejaron con muchas ideas en estos panelistas, entonces para poder actuar un poco más sobre algunas de estas ideas. Y aquí quiero pasarle la palabra a Mariano, si me lo permiten, porque ya hemos escuchado mucho de Olivier con el derecho de la seguridad social, los desafíos que tiene el país para incluir esto en una realidad. Así que hicimos investigación enfocándonos en particular en el bienestar y los objetivos de los pueblos. Pero hay mucho más del bienestar que solamente esto. Si solamente nos pudieras dar una indicación de cuáles son algunas de las situaciones que sus investigaciones han visto con respecto a lo que se puede encontrar o lo que han encontrado de los jóvenes y también de los mayores como expertos de protección social que necesitan poder llevar a cabo todo esto, en cómo podemos diseñar sistemas para este bienestar y utilizar esta sensibilización y mejorar los objetivos. Yo diría de una manera que complete lo que nosotros ya hemos vivido con este sistema. Así que te paso la palabra, Mariano. Muchas gracias, Ola. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación y por permitirme compartir algunas de mis introspectivas para estas investigaciones. Yo creo que es muy importante continuar con la mente abierta para saber que con este fin de protección social que nosotros queremos, con los puntos multilaterales, con las políticas sociales, con las políticas en general, nosotros necesitamos impulsar
el bienestar de las personas. Hay un objetivo final que es para que las personas disfruten una vida mejor y podamos saber qué es lo que significa una mejor vida, pero también para las personas que están experimentando esto. Con base en esta cuestión, yo les pregunto a las personas, nosotros hacemos investigación con los impulsores principales para saber si están disfrutando la vida o no. Y después vemos que ellos piensan, los hacedores de política piensan en las organizaciones multilaterales y estos argumentos que usted mencionó, que hay más para la vida que los ingresos. Hay temas más importantes en la vida para algunas personas. Yo creo que es importante tener esto en mente para poder tener una perspectiva en los puntos sociales. Y desde esta perspectiva, cuando nosotros hablamos sobre el grupo de personas, estamos hablando sobre la población, sobre los puntos concretos que viven en la costa o en las montañas. No estamos hablando de los consumidores abstractos que requieren más ingresos para poder expandir la posibilidad a partir de aquí. Estamos hablando sobre las personas que tienen amigos, familias, aspiraciones, que tienen raíces para esas regiones. Estas personas que llevan a poder ver este espacio de las hacedores de política. Nosotros hemos inspirado y hemos definido estos puntos sociales con base en los paradigmas antiguos, con los paradigmas que nos muestran esos ingresos para los consumidores, para los trabajadores, para los productores y para los seres humanos. Nosotros necesitamos introducir esta nueva orden del día. Estamos hablando no solamente de los trabajadores o de los productores o de los consumidores, sino de los seres humanos. Tal vez hace 50 o 70 años el antiguo paradigma era trabajar, porque era un momento para poder mejorar todo esto. Los países en la Segunda Guerra Mundial estaban creciendo en un 6 o 7%, había muchísimos ingresos y no estábamos preocupados por el entorno, estábamos destruyendo el medio ambiente y no nos importaba en los 60 o en los 70 si había alguna alarma, pero bueno, pues no estábamos tan impactados o tan impresionados por el dióxido de carbono en el ambiente. No nos importaba el medio ambiente, el planeta era ilimitado, o sea, según nosotros en ese momento, y tampoco nos importaban las transformaciones de productividad sobre los seres humanos, las consecuencias del bienestar. Por lo tanto, la idea fue mantener estos puntos y esto iba a proporcionar mejores trabajos que iban a proporcionar mejores ingresos para poder mejor disfrutar su vida. Este era el supuesto. Y ahora estamos enfrentando condiciones diferentes. En el siglo XXI nosotros nos olvidamos de estos puntos económicos. Hay algunos países como China que siguen creciendo hasta, digamos, como el 5 o 7%, pero sabemos que el futuro no va a ser como el pasado en términos de la tasa de crecimiento de la economía. Sabemos que el entorno es algo frágil, necesitamos estar más preocupados por el ambiente y también hay conciencia del ser humano, del crecimiento económico que está llevándonos a muchos competencias negativas donde tenemos que competir en países que ofrecen salarios bajos y tenemos que ver con mayor cuidado que no podemos competir con esto y saber que podemos reducir estos puntos creando un impulso a menos salarios, a más competencia. Por lo tanto, el futuro
es pensar en proporcionar más ingresos para poder proporcionar más bienestar. Nosotros también sabemos que el ingreso no es un impulsor importante, no es el único, pero hay muchos otros impulsores que son importantes. Esto también tiene que ver con los hacedores de política. Son instrumentos que se pueden utilizar con respecto al generar el trabajo. Y en términos económicos, esto significa que debemos estar preocupados en cómo utilizar de manera eficiente estos recursos. No solamente se trata de crear trabajos, no solamente se trata de incorporar a más personas a la fuerza laboral, sino que también tenemos que hacer más estrategias, considerar más lugares donde las personas disfruten sus vidas con un equilibrio. Y hablaré más de trabajo en mis intervenciones futuras, pero ahora nosotros quisiéramos decir que necesitamos expandir nuestra región. Nosotros tenemos que ver en términos de poder utilizar de una manera eficiente estos recursos de protección social, recursos que nosotros utilizaremos en el futuro con el crecimiento económico, y necesitamos también pensar en términos de proporcionar bienestar a todos los seres humanos y no solamente crear trabajos o incrementarlos. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que la ayuda y la salud son muy importantes. Esto es muy importante, pero sabemos también que para el bienestar tenemos que estar preocupados sobre la salud mental, no solamente sobre la salud física. La salud mental es uno de los principales impulsores del bienestar. Necesitamos introducir esto en todas las órdenes del día. Debemos estar preocupados por todo esto. Las personas pasan por la vida sin preocuparse por eso. Sienten que que la vida es un viaje y que solamente se relacionan con otras personas, pero en Latinoamérica respetamos a las familias, encontramos a nuevos amigos, y estas redes no solamente son redes de trabajo, sino redes de amigos, de importancia. Algunos puntos pueden estar destruyendo estas redes. La migración para poder obtener mejores trabajos pueden ser buenos para los salarios, pero no es bueno para las redes que proporcionan muchísimo bienestar, muchísimas cosas de poder incorporar esto en nuestra orden del día. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas familias, con estos amigos, donde se están implementando políticas que se dirigen a crear trabajos únicamente? Por ejemplo, el sentido de la comunidad también es muy importante. Por lo tanto, nosotros necesitamos diseñar estos puntos, y yo creo que hay varios puntos aquí que tenemos que mencionar. No va a haber muchos recursos económicos en el futuro. El futuro no se ve tan halagüeño como el pasado, y por supuesto sí existe concentración, y este es un problema muy importante, concentración de ingresos a nivel mundial, pero necesitamos ser más eficientes, y para esto necesitamos ser que las personas sean una perspectiva donde se centre esto para los consumidores, los productores, los trabajadores, y tenemos que empezar a pensar en seres humanos y no en trabajadores para que esto pueda contribuir con esta orden del día, para que sea más prolífico, para que sean políticas que contribuyan mucho más y de una manera más eficiente para poder incrementar la carga del trabajo y menos carga para las personas. Muchas gracias, Mariano, por esta perspectiva tan enriquecedora en términos de lo que los hacedores de política tienen que pensar cuando diseñen estas políticas en las familias, en las comunidades, en las redes de trabajo, en términos de bienestar. Y yo creo que nosotros estamos hablando sobre estas exclusiones y las preocupaciones de que muchos hacedores de políticas y de protección social tienen, por ejemplo, los beneficios, la confiabilidad de los sistemas, todo esto que se puede ver
como para poder reducir esta ansiedad y este estrés mental. Si sabemos que podemos confiar en el sistema, que podemos hacer nuestro trabajo y si estamos enfermos, ellos nos van a responder si tenemos alguna lesión importante y ver que podemos tener una retroalimentación del sistema. Ahora sí le puedo pasar la palabra a Lorena, que ha estado muy callada y al mismo tiempo hablar de esta situación del bienestar que Mariano nos mencionó. Yo quiero saber por qué debemos de ser activos en la protección social, algo que usted y muchas otras personas han estado pensando en incrementar la calidad en nuestra sociedad y también tener la intersección con muchos otros puntos en lo que llamamos una horizontalidad, ya sea de género, de razas, de migración, etcétera. ¿Por qué este es un problema del siglo XXI y por qué esto es importante para el bienestar subjetivo del que Mariano estaba hablando? Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Sara. Y muchísimas gracias por esta seguridad social. Es un placer para mí estar aquí para poder celebrar el 80 aniversario. Yo creo que el bienestar es darnos cuenta de los niveles globales de desigualdad y también ver cómo podemos lograr mejorar estas desigualdades y resolver estos problemas. Así que permíteme ahondar un poco más sobre estas situaciones con algunos datos concretos y también voy a tocar el punto de que de manera interesante nosotros podemos reevaluar la protección social y que los gobiernos pueden mantener y nosotros podemos hacer con respecto a la reducción de todos estos problemas para las personas. Permítanme compartir algunos puntos importantes para poder ver en los países latinoamericanos que nosotros hemos desarrollado puntos muy importantes y es muy interesante ver cómo nosotros estamos viendo no solamente el bienestar, sino también el bienestar social y el bienestar humano, donde podemos ver puntos importantes al respecto, el desarrollo de lo que nosotros tenemos que hacer para poder invertir al mismo tiempo en muchos países que todavía sufren desigualdades. Esto es importantísimo con base en el COVID-19 que generó tantos problemas en todos y estas desigualdades. Nosotros tenemos que analizar de una manera importante cómo podemos tolerar, cómo podemos continuar con un trabajo que nos satisfaga después del COVID-19 y un 40% de personas que en esa región están insatisfechos con su ingreso familiar y eso nos lleva a poder mejorar sus agendas y poder ver que nosotros tenemos que ver cómo podemos mejorar su manera de trabajar cuando se trata de estas relaciones y de poder compartir estos puntos para todos y cada uno de los que necesiten en estas regiones poder trabajar más y también incluir un poco más a las mujeres para poder tener este tipo de cambios. De hecho, en más de 11 regiones, en los últimos casi 3 años, donde las mujeres no tenían ningún ingreso, actualmente ellos han tenido que manejar esos recursos. Esta desigualdad ha disminuido desde el principio de la última década, pero ahora nosotros estamos viendo que están siendo más incluidas todo el tiempo y permanecen muy elevado con respecto al promedio. Fracciones muy grandes de Latinoamérica incluyen en estos estudios y reportaron que los ingresos eran austeros o muy austeros y esto por supuesto impacta muchísimo la forma en que las personas están trabajando en su sociedad, en las instituciones. Si nosotros vemos cosas que tienen que relacionarse con todo esto y de hecho nosotros hemos visto en la mayoría de los países que se han incluido en el estudio y también estos puntos
de desarrollo para poder mejorar la pobreza, para poder mejorar en donde el gobierno no está actuando de una manera tan importante, donde el gobierno no les proporciona fondos para poder cubrir este círculo vicioso. También quiero mencionar que otra parte es muy importante para seguir creciendo, el hecho de que a menudo tienen que tener otros factores en su vida, las mujeres y los niños y las personas que están viviendo aquí, los indígenas y las personas afrodescendientes, pero también las personas latinas, todos han experimentado los peores resultados con respecto a las oportunidades y también, de hecho, estos hechos son impactantes si nosotros vemos los derechos de los indígenas, que en muchas ocasiones sufren el doble y pobrezas extremas es 3 veces mayor. Entonces nosotros tenemos que observar cuando vemos estas personas que todos continúan viendo esto y tienen que mejorar. Es una forma en la que vemos que estos países a nivel global tienen que ver que mejoren sus oportunidades para que esto sea más justo a nivel institucional y a nivel de los conceptos donde estos puntos están faltando. Esto nos quedó muy claro en algunas de las intervenciones de este panel. No solamente son un problema, sino que tienen que mejorar este problema porque es justicia social, porque están minados con respecto a las sociedades, con respecto a los puntos sociales y muy a menudo también son muy fundamentales en la economía, en la posibilidad de que esto se debe de mejorar. De hecho, nosotros hemos hecho un cierto número de puntos desde hace 15 años. Nosotros estamos cumpliendo con eso. Nosotros necesitamos invertir más todavía en estos dominios para poder definir en términos de estos indicadores que se correlacionen y que puedan participar mucho mejor. Así que, de manera general, si nosotros vemos los diversos países donde hay minorías, esos países tienen que tener una mejor calidad, mayores grupos para que nosotros podamos ver donde las personas estén más necesitadas, esos países a los que les vaya bien. Por otro lado, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en los países europeos, Latinoamérica, en muchas ocasiones han tenido que mejorar esta calidad y al mismo tiempo nosotros tenemos que ver y que luchar por ellos. Entonces, ¿por qué y cómo nosotros podemos mejorar esto? Bueno, por la protección social es la clave. La número 1 es combatir esa desigualdad y ver que estos puntos no solamente se tratan de esto, sino de asegurarse que nuestra economía está trabajando de una manera justa y asegurarnos de que estamos incluyéndolos para poder mejorar estos mecanismos, estas calidades que tenemos que ver para asegurar que nosotros a través de estos mecanismos podamos lograr puntos tan importantes para no darnos por vencidos, sino continuar con estas acciones sociales. Pero permítanme para concluir citar los reportes de esta sustentabilidad. Esto es algo que publicamos hace un par de meses y parece que es el punto global que los países han hecho con respecto a la orden del día desde el 2013. Así que nosotros estamos buscando estos puntos donde hemos tenido injerencia muy importante y ver cómo podemos explicar cómo a los países los podemos mejorar si les explicamos de la mejor manera posible y sostener y encontrar cómo poder mejorar de manera más avanzada el objetivo, el 1.3, que es el objetivo de los sistemas sociales, pero también cómo podemos mejorar todo esto, no solamente con los países que han avanzado mucho más con este crecimiento. También parece
que con esta protección social nosotros tenemos que ver una mayor cobertura con respecto a lo social y más directo hacia estos puntos. Como ya dije, hay ciertos números de red. Cuando nosotros vemos en esta economía social poder mejorar y manejar los entornos para poder utilizar los recursos de una manera responsable. Así que nuestra información es la recopilación social, que es clave para mejorar la calidad y verdaderamente ayudar a las personas a desarrollar estos puntos y unos mecanismos excelentes para poder lograr que si nosotros vemos cómo estos países se han conformado con diferentes equipos de seguridad social, nosotros vemos algunas de las cifras y permítanme corregir y mencionar que nosotros hemos introducido variaciones con estos países en las últimas regiones hacia donde están proporcionando estos equipos de producción, pero sigue habiendo un número para poder continuar mejorando la vida de los trabajadores y lo que hemos analizado y que haya acceso a cualquier tipo de protección social y a dónde están los trabajadores con respecto a los puntos de los programas de seguridad social. También debo decir que estos programas sociales y el Producto Nacional Bruto se ha incrementado, que ahora es 8.6, pero sigue estando muy bien con respecto al porcentaje y a la cobertura que nosotros hemos visto aquí en todos los países. Así que en conclusión, nosotros estamos viendo con estos sistémicos las ganancias que se pueden utilizar y permítanme citar un estudio con los países donde se ganó esta distribución, la participación de cada uno por otros ingresos promedio, incluyendo el valor de estas retribuciones, que tiene puntos muy importantes y visibles en todos los países que están relacionados con este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por esa colaboración, por compartir ampliamente la información sobre protección social para que combatamos toda la falta de equidad, porque esto tiene un impacto en el bienestar subjetivo. Hay indicadores que mencionaste para que analicemos el dinamismo económico, como lo mencionaste también, es el tema de institucional. Yo pienso que si se polarizan las cosas, hay tensiones políticas que emanan de todo aquello, pues nos lleva a analizar la predictividad de seguridad social, que es un instrumento que nos puede ayudar a subsanar la falta de equidad. ¿Qué pasa en el segmento de actividad laboral? Mucho, hay falta de equidad, sí, hay que redistribuir, sí, hay que ver cómo funcionan las cosas en el ámbito laboral. Ahora que haga uso de la voz Marcelo, para también taclear el tema sobre el mercado laboral, que la falta de equidad y lo que particularmente en un ambiente económico dinámico, siempre cambiante, en ese contexto hay diversidad y hay nuevas formas de el ejercicio del trabajo, ¿sí? Nuestra seguridad social sistemáticamente posibilita la proveeduría de esa cobertura para aquellos que se dedican a trabajar en diversas áreas. Teníamos el 71% de la fuerza laboral en el mundo son sujetos no regulados, son una informalidad de la economía, y eso se ve y se analizó en la pandemia. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo podemos asegurar que el sistema de protección social sea capaz de dar respuesta y subsanar y satisfacer las necesidades de una diversa, de una plural fuerza laboral? Muchas gracias, le escuchamos. Veo que tenemos ahí la interpretación simultánea, traducción a portugués. Voy a contestar. Quería hablar en español, pero sé que tenemos interpretación simultánea en portugués. Yo voy a hablar en portugués. Muchísimas gracias, Charo, por la pregunta. También muchísimas gracias también a la CIS por esta invitación, para habernos ayudado con esta colaboración que llevamos desde hace ya mucho tiempo. Yo particularmente también
quiero agradecer también al secretario general de la CIS. Muchísimas gracias por esta larga colaboración. Ahora, respecto a la pregunta que nos haces, ahí podemos mencionar que tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con la cobertura y otra dimensión que está relacionada con la cuestión de las desigualdades, las inequidades, como lo mencionábamos. Ahora, respecto a la cobertura, normalmente el tratamiento que nosotros observamos es que sí existe un trabajador que se encuentra fuera de este tipo de relaciones de trabajo con grandes empresas, con el sector público. Ahí la cobertura de ese trabajador, de esa persona, entonces empieza, por supuesto, a verse con mayores dificultades. Aquí el primer paso para todas estas cuestiones de cobertura es que tengamos una identificación clara de cuáles son estos grupos que tienen mayores dificultades en la cobertura. Esto se aplica independientemente de cualquier política social, ya sea que esté relacionada con la seguridad social, con los derechos humanos. Simplemente nos tienen que ayudar a identificar estos grupos que son los más difíciles de cubrir y a partir de esta identificación nosotros generar un modelo mucho más específico para ellos. Ahora, para estas cuestiones de seguridad social, nosotros lo que hemos observado son 4 grupos muy importantes desde el punto de vista de los trabajadores. El primer gran grupo que ya existe, para de alguna forma darle un abordaje a partir de legislaciones para un sector mucho más rural. Hay varios países que ya tienen legislación al respecto, otros que no. Un segundo gran grupo que fue muy aceptado aquí fue la cuestión que nosotros le llamamos este nivel medio, son aquellos trabajadores que sí son independientes, trabajan por cuenta propia, son autónomos, que no necesariamente son trabajadores que están contratados. Tal vez podremos nosotros ver que hay abogados o vemos ver que hay médicos que de repente pueden decidir, bueno, que no quieren adherirse ni afiliarse a un seguro social, pero también nosotros estamos hablando de otros trabajadores que inclusive se encuentran en condiciones más precarias de este nivel medio. Ahora, un tercer grupo que también hemos observado y que nos genera más dificultad en la cobertura son los trabajadores domésticos, sobre todo en aquellos países donde tenemos aquí algún tipo de desigualdad mucho más marcada en cuanto a sus ingresos. Y otro cuarto grupo es un grupo que también empieza a aparecer ya cada vez más prevalentemente en los últimos años, es el grupo de los trabajadores que trabajan en plataformas. Ellos, no sé, son aquellos que trabajan, por ejemplo, en Uber o en algún otro tipo de plataforma digital, solamente les estoy mencionando un ejemplo. Son aquellos que inclusive hoy día, inclusive ya después de una década, aún así en el mundo no hemos definido nosotros de qué manera podemos ofrecerles esa cobertura a este tipo de trabajadores. Los emplean estas empresas, estas plataformas, siguen siendo autónomos, caen en una categoría diferente. Entonces, pese a que son un grupo que sí podría considerar que son trabajadores más no empleados, vamos, es un híbrido que ha ido surgiendo en tiempos mucho más recientes. Esas son las distinciones en estas categorías que les quiero mencionar. También tenemos otras distinciones. También con nosotros vemos, por ejemplo, a nivel ya sea que trabajen en pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. Hay todo tipo de distinciones en estas clasificaciones. También nosotros hemos visto, por supuesto, muchos cambios en el mundo, ya sea tecnológicas, sociales, preferencias de las personas. Todo esto nos va a llevar a que cambiemos estas relaciones, los grupos que existen en estas áreas de trabajo a lo largo del tiempo. Primero que tenemos que hacer, tenemos que definir una legislación que cubra específicamente ese grupo. Por supuesto que esto apenas es una condición necesaria, para nada es algo que baste y que sea suficiente. No, tenemos primero que empezar con esta definición en la legislación para un grupo en particular. Aquí, ¿cuál es la dificultad? Definir exactamente estos grupos, cuáles son estas categorías. Por supuesto que si ya empezamos a ahondar en estos detalles, empezamos nosotros a, decir, tenemos grupo A, B, C, D, E, etcétera. Y vamos a tener aquí a todos, ¿no? Todos aquellos que trabajan en determinadas áreas, pero vamos a tener nosotros que irle incluyendo cada vez más detalle estas clasificaciones.
Entonces, tenemos que definir estos grupos, pero naturalmente en esta definición de las políticas tenemos que tener mucho cuidado de considerar la innovación, estas políticas. Primero, como decía, una cuestión de política, una cuestión administrativa. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Hay que encontrar soluciones desde el área de comunicación, porque muchas personas ni siquiera saben que tienen acceso a ese tipo de beneficios, prestaciones, servicios, cómo tener acceso a todos ellos. Entonces, aquí lo importante es nosotros generar una comunicación mucho más transparente para que ellos tengan acceso a estos beneficios, simplificar también nosotros desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque muchos de los procedimientos y trámites que son muy complicados, es muy importante que lo empecemos a simplificar cada vez más. También un componente de tecnología que de cierta forma nos permita facilitar una cobertura, un acceso a estas prestaciones. Por ejemplo, tenemos el pago, por ejemplo, para el teléfono celular, a través de un plan, ¿no? Aplicaciones que se utilizan en el celular. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones administrativas, tenemos que tener cuidado para que no nos lleven a una situación donde nosotros estemos en una situación de exclusión digital. Y bueno, ya para concluir rápidamente mi intervención, el segundo punto que aquí mencionaba es la cuestión que tenemos aquí, que es la desigualdad. El cuidado que tenemos que tener con estos sistemas de seguridad social, porque no son sistemas ni reproductores o sistemas que intensifiquen estas desigualdades sociales ya existentes. También tienen una tendencia natural también a reproducir estas desigualdades, como yo mencionaba, porque considero que ya, si vemos el pasado, ¿no? Todo esto historial del trabajo en el pasado, podemos ver que, bueno, claro que sí ha habido varios beneficios a lo largo del tiempo que se han otorgado, pero no siempre estos sistemas de seguridad van a poder, de cierta forma, cubrir estas desigualdades o no las van a poder homologar. Hay que tener mucho cuidado. También yo veo una cuestión aquí, ya sea, como decíamos, tanto límites, techos, pisos o niveles mínimos, como ya lo mencionábamos, para que el sistema de seguridad social pueda seguir contribuyendo a la reducción de estas desigualdades, no incrementarlas. También hemos visto nosotros todo tipo de seguridad, ¿no? De seguros y aspectos especiales. Por ejemplo, personas de mayor edad, mujeres, personas con discapacidades. Les agradezco su atención. Thanks very much, Salón. Ahora voy a retomar lo que mencionaste sobre el cambio de los tipos de empleo, los subtipos de trabajo, que la cobertura a nivel legislación realmente ampare y proteja lo existente, a los tipos de trabajadores que existen en fuerza laboral. Quiero que haga uso de la voz, Mariano. Espero que también sigamos robusteciendo y entendiendo qué pasa con el segmento de fuerza laboral adultos que son beneficiarios de la protección social. ¿Por qué? Porque a veces hay un incidente en el trabajo, una siniestralidad, se enferman. ¿Qué pasa con la población que está envejeciendo? ¿Qué nos dan los datos duros? ¿Qué nos arrojan las investigaciones? ¿Qué necesita ese segmento de la población en ese segmento de edad? No me refiero a los niños, no me refiero a la edad adulta, a los mayores de la tercera edad, sino con base en sus hallazgos, las pesquisas, los indicios del reporte. ¿Qué es lo que me puede comentar al respecto? Gracias. Yo he argumentado que necesitamos generar, o sea, que estemos centrados en lo que pasa con la población. Al hablar en correlación de la fuerza laboral, de la población en general, hay que tener en mente que no nada más es fuerza laboral, son personas, son seres humanos, tienen familia. Estamos conscientes de las tendencias en Europa, por ejemplo, del declinal en la tasa de nacimiento. Por supuesto que esa reducción o declinal en la tasa de nacimiento, pues también se correlaciona a la legislación, a las políticas, disposiciones y afectan al segmento laboral. En mente hay que tener siempre presente que hablamos de seres humanos, que no nada más se dedican al trabajo, tienen otras disciplinas. Y es bien importante saberlo así porque hablamos de la generación de oportunidad laboral, de la creación de empleos, pero buenos. Y hay que pensar, ¿qué es un buen trabajo? ¿Qué es un buen empleo? ¿Cómo se define eso? No nada más es un empleo que te genera un salario y ya. Es un salario, no nada más es lo básico, ¿no? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu ingreso? Necesitamos entender
en la adultez. Aquellos que están en fuerza laboral es parte de la vida, sí. Nos desarrollamos todos en la vida, sí, tenemos trabajo, tenemos a familia, tenemos amistades, tenemos pasatiempos, y esos elementos son constituyentes del bienestar general. Todos esos elementos constituyentes están conectados. Lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la familia, afecta, tiene todo un impacto, afecta. Hablemos de generación de empleos buenos para usted, para yo, para aquel, para todos los que nos rodean. Creo que a veces hemos sido negligentes, hay que reflexionar. Vamos a crear trabajos, pero sin esa negligencia. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los pequeños, con los adolescentes que están creciendo en un núcleo sin padres, con padres ausentes? Pensamos, la protección social. Bueno, ahí están las guarderías para esos menores. Hay que ser bien claros. Y en los hallazgos, en nuestra investigación, nos damos cuenta que las guarderías sí te cuidan, pero no te dan amor. Eso no, una guardería no te va a sustituir el amor que emana de un abuelo, el amor que te brinda una madre, un padre, un tío. Ese tipo de desarrollo, crecimiento en una familia, en ese núcleo, en donde están los constituyentes de una familia creciendo juntos, correlacionado al trabajo, no nada más es, me gano la vida, sí, pero también desarrollo una familia. Qué importante. Hago hincapié, porque en Latinoamérica esto nos hace especiales. Sí, nuestras familias, grandes familias, en donde nos importa la proveeduría, sí, de trabajo, en donde el ingreso sea positivo, digno. Hay otros elementos que impulsan el bienestar en Latinoamérica. Pues sí, queremos más ingreso, sí, tendríamos más ingreso, pero también en esas familias hay gente que ingresa al mercado laboral, que van a ser portadores de más ingresos, sí. He visto a gente salir de la pobreza, porque la pareja, busca trabajo, tienen 2 ingresos, rebasan el umbral de marginalización y pobreza, pero hace que su incursión en otras áreas de vida sea difícil. ¿Qué pasa con los niños que van creciendo solos? En estos hogares, en donde hay ausencia del adulto, durante el día no hay adultos en casa. Las guarderías, no te puede sustituir esto, no te sustituye el amor. Sí, te dan el cuidado, pero el amor, pues no. Es bien importante cuando hablamos de generemos trabajos de calidad buenos. Es importante que todos consideremos el desafío, las condiciones, el estrés. No nada más es el salario, es la falta de equidad en el sitio laboral. Hay mucho documentado, hay mucho en las bibliotecas. ¿Qué hacen que un lugar para trabajar sea un buen lugar de trabajo? ¿Sí? Las condiciones para la colaboración con pares en el trabajo. Hay gente que simplemente no se conoce como fuerza laboral entre sí, se ven como, mira, este es un instrumento, pero puede que no haya relaciones con significado con tus colaboradores, con tus pares, con tus amigos. Pasa y a veces no tanto en algunos países. Uno va a trabajar, genera un ingreso, salario y de regreso a la casa, al departamento. No, hay que reconocer primero que el sitio laboral es vital. La gente le dedica a su trabajo 8 horas, 5 días a la semana. En algunos países trabajan 6 horas al día, 6 días a la semana. Es parte de la vida. La pregunta que se genera ahorita, ¿qué hace que un trabajo satisfaga al sujeto? ¿Qué hace que ese trabajo sea importante para el sujeto? No nomás para el sujeto, para los elementos que constituyen al hogar. Hay que mencionarlo. Mucha gente sí tienen familia, pero a uno le gustaría que aquellos que no tienen tiempo porque están bajo presión, que haya un declinal de esas presiones que viven para que disfruten más la vida. Hemos hecho hincapié en, la productividad es un punto importante. Y bueno, el tiempo de ocio, ¿cómo se va midiendo? El pasatiempo. Todos estos elementos hay que considerarlos cuando se habla de la generación de empleo.
Hay que ver lo subjetivo de la indagatoria que emana de la investigación. Cuando le preguntamos o entrevistamos a las personas, ¿te satisface la vida? ¿Cómo te satisface el trabajo? ¿Las condiciones laborales? ¿Estamos entrevistando a quién? A seres humanos. La réplica del entrevistado es esto, ¿qué pasa en tu trabajo? Es mi recinto laboral, pero ¿qué pasa en su vida? En la totalidad de la vida del sujeto. Es muy útil conocer esta información para poder legislar. Política pública, no nos olvidemos cuando legislamos de las familias, no nos olvidemos de esto, no nada más es el salario, es también la persona tiene propósitos, es competente, es valorado por sus colegas, desarrolla amistades, tiene buenas relaciones que en el superior jerárquico, con los, bueno, todos esos elementos que son condiciones tienen que ser parte de la agenda. No nada más es el salario como elemento, sino el salario, de acuerdo a un análisis subjetivo, no es lo más importante en el trabajo, pero agradezco. Reitero, Mariano, gracias por explicar tu postura y recordarnos qué pasa con la gente y las relaciones sociales en el ámbito laboral, en las comunidades. También debo decir que al tener esos servicios de calidad, la gente, pues somos gente que ama, que cuida. Hay elementos que no nos van a sustituir a la familia, pero ahí están las guarderías y por eso los sujetos pueden ser más autónomos. Una persona de la tercera edad puede pensar, ok, no queremos ser dependientes de nuestras familiares, queremos que al llegar a la vejez tengamos los servicios de seguridad y de salud. Hay que liberar también a la familia de esas responsabilidades de alguna manera, pero por eso valoro y agradezco su postura. Ahora quiero saber, Romina, quiero hacer que haga uso de la voz Romina, que escucho, ¿qué pasa con esa falta de equidad? Es parte de la temática, Mariano ya lo mencionó, habló sobre la pobreza, falta de equidad en esas dimensiones, hay una larga jornada laboral, son una larga jornada, como les menciono, para aquellos que trabajan en el segmento de banquero, finanzas, con un buen salario y lo que se le va aparejando. Entonces, les pregunto, en esos niveles en donde detectamos la falta de equidad muy fuerte, hay riesgos. Tal vez, ¿qué falta con la movilidad social? ¿Qué pasa si se afecta a la situación, la relación laboral? Entre generaciones, ¿cómo transmitimos entre las generaciones la abundancia, la equidad, la oportunidad? ¿Qué papel juega la protección social aquí? O sea, para que podamos realmente mitigar que no se transmita la falta de equidad entre generación y generación, que el terreno de juego sea plano para todos, de oportunidad igualitaria. Si puedes contestarme esta pregunta, te lo agradezco. Sí, yo pienso que en esa pregunta se me van dos. Obviamente, realmente la falta de equidad se puede transmitir en el tiempo, o sea, la falta de equidad hoy es más falta de equidad mañana. Ahí tenemos los datos duros. Para los gobiernos, obviamente los gobiernos operan en donde hay escasez de recursos, en donde hay muchos desafíos, etc. Hay que concentrarse en el mejor uso del recurso para que ese sea invertido. Entonces, nuestro trabajo muestra que el mitigar la transmisión de la falta de equidad entre generaciones se combate invirtiendo en el capital humano, en la sociedad, en los niños, en las etapas más tempranas, niños y elementos que constituyen a las familias. Hay estudios que muestran la costo-eficiencia de la inversión para quien redacta la política pública, para que la gente o el grueso de la población tenga seguridad, que tengan salud, que tengan los beneficios del bienestar social en el tiempo. Es una inversión en nuestra gente. Hay un estudio que mencioné que obtuvimos de 11 países latinoamericanos. En el 2019 generamos un reporte con edades, había niños como muestra demográfica del 0 a 14 años, en donde había marginalización económica y se cotejó el 31% con el 17%
de la muestra demográfica de la población hasta los 25. Ven la prevalencia, la pobreza correlacionada al ingreso, en las familias, correlacionado a la edad. Ahí está el reporte. Otro tema que observamos, y se puede obviar, pero pues bueno, lo que nos preocupa y nos ocupa es que hay mucho que estudiar con el tema de los menores que están trabajando, no regulados, entre la edad de 10 y 14. Son parte de los reportes o informes que compilamos. Esta problemática, o sea, los menores están trabajando. Hasta los ponen a trabajar en pueblos originarios. Los niños pequeñitos están ahí trabajando y como se ve en el reporte, ahí vemos los porcentajes, medimos un 43% en algunas economías, en algunos de los países vimos que un 31% o un 43% de los adolescentes están también trabajando en distintas oportunidades de empleo, y parte de la problemática o desventaja que enfrentan es un análisis de toda la esfera económica, y les comento las desventajas de nuevo. Es algo que afecta todas las etapas del desarrollo de un ser humano. O sea, nuestra gente no tiene acceso al alimento, a la nutrición, a la educación. Esto impacta también. Vemos qué pasa con la pobreza, la afectación en lo emocional. O sea, las familias obviamente no pueden a veces dedicarle el tiempo y los recursos a los menores. Los niños crecen con baja autoestima y con una vida marginalizada. Eso desde niños, porque los niños nacen a veces en contextos de marginalidad, en un contexto así. No es falta o falla de los padres. Los niños nacen en ese contexto y todo lo que les circunda es tema que nos debe llamar la atención. De alguna manera, los niños, bueno, generalmente se desarrollan mejor cuando las familias están fuertes. Invertimos en los niños en las etapas tempranas y esa inversión debe empezar intraútero, o sea, desde que el producto está en el útero, desde ahí tienen que invertirse en el menor, desde que la madre, antes del alumbramiento en los países. Ahora vemos que hay otros programas, son programas bien interesantes que son apoyados por la UNDC, las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y aquí hay reportes con datos de niños. ¿Qué pasa con el uso del recurso? ¿Qué pasa con la seguridad y las condiciones? No es suficiente lo que se ha hecho. Es importante que la inversión con esfuerzo se mantenga durante todas las etapas de vida, desde el útero, en la adolescencia, la posteriori, para que se logre la educación del que nace, del nacido, que su seguridad física, mental, sea protegida, que la seguridad mental y física sea también resguardada. A pesar de la pandemia, sí, vemos cuáles son las mejores herramientas para intervenir sistemáticamente para proveer ese beneficio social. No queremos combatir la pobreza de los niños. El egreso de las arcas de gobierno, particularmente el desembolso para la seguridad social, posibilita que se reduzca el número de pobreza infantil. Hay que tener impacto, que el gasto realmente se utilice en lo que es la seguridad social para que todo esto sea sostenible. Vemos la reducción de un 1% en la tasa de pobreza infantil. Otro elemento que analizamos y estresa, pero pues lo analizamos, hay trabajo análogo que ha durado horas. Tenemos que ver qué pasa cuando los padres están empleados tiempo completo, horas. Hay que generar algo que sea proteccionista cuando la gente está en pobreza. Hablaron sobre los programas o servicios para los menores que están funcionando como las guarderías, que también permiten que los padres salgan a buscar un salario. No nada más es que
demos programas de asistencia para coadyuvar, que son centrales para que las familias funcionen y estén habilitadas para que regresen al trabajo los generadores o proveedores y regresen a su vida en casa, en el hogar, y que puedan subsanar y pagar las necesidades de los niños. Miren, si aún tengo tiempo, quiero compartirles un ejemplo de las estrategias diseñadas para erradicar o mermar la pobreza infantil. Aquí está el reporte de pobreza. Me voy al punto de los objetivos. Hay como generales que ya vi antes. Ahí se aconseja o la recomendación es que a las economías es que el enfoque de la redacción de las políticas sea con respeto al principio de universalidad, la mejora y la protección de los menores. Se tienen objetivos y quiero analizar esa pregunta. En una parte necesitamos el cimiento correcto, que posibilita que los servicios universalmente sean proporcionados a nuestros menores. Y esto tiene que desarrollarse con el principio de inclusión tan pronto sea posible. Queremos asegurar que eliminemos o erradicamos la falta de equidad a través de la proveeduría de los servicios, que se cumpla el estándar de vida. No nada más es servicios públicos, se correlacionan con programas hechos a la medida que dan proteccionismo o amparan a los más vulnerables. Hay servicios adicionales que están aquí en las disposiciones. Hay servicios especiales y ahí es en donde tenemos que encontrar un equilibrio y nos esforzamos para lograrlo. Sí, el servicio en su espíritu es como universal. Ese es el servicio de cobertura que tiene que darse. Y ahí se apareja con desventajas, pero con las familias, o sea, quiero compartirles estos dos datos aquí que son importantes. Hay medidas de protección en el segmento de seguridad social que se correlacionan a movilidad social, a las distintas estratos de la población, que vemos cómo hay una segmentación de proveeduría de servicios de seguridad social. También hay puntos muy ambiciosos que tenemos en la agenda, en el contexto en el que vivimos, con un gran cambio en el sector de tecnología. Hay cambios también en el cambio climático. Hay otro tema, la pandemia, COVID. Por supuesto, la función del gobierno es dar respuesta inmediata cuando somos sorprendidos por pandemia o lo que venga. Es importante mantener una visión bien estructurada. ¿Qué vamos a ofrecer? Como lo hacíamos, no nada más antes, es qué respuesta se va a dar ante esto que ha generado un impacto, un shock. Estamos en un proceso de evolución de nuestras sociedades. Lo que nos exige a nosotros como sistemas de protección social, nos exige esa cobertura, ¿sí? Es muy importante que abarquemos a todos o a muchos. Es como lo que tenía que compartir de mi parte. Pues sí, hay beneficios sociales, proteccionismo, sí, para las familias, para los individuos, para la gente en el hogar. Hay que estudiar los beneficios de aquellos que son parte de la región LAC, del desarrollo económico de la OCDE. Hay que ver cuáles son los desafíos regionales. Definitivamente en la región LAC no se está gastando tanto el presupuesto como se puede, ¿no? Pero ahí está la OSD con su información. Necesitamos desarrollar estrategias para combatir también el trabajo no regulado. Hay que darle a cada quien su lugar y podemos generar inversión para que se logre la seguridad social en este futuro. Muchas gracias. En la investigación de los beneficios de los niños, lo que tú mostraste es que actualmente no se tienen un beneficio universal para los niños y entonces nosotros vemos que estos beneficios costarían como un 1% del PNB y podrían reducir la pobreza en los niños más o menos en un 20%.
tenemos limitantes significativas también de mano de obra y las necesidades de invertir y de poder tener este tipo de beneficios universales para los niños. Así que yo creo que todavía estamos a tiempo, creo, y quisiera continuar porque de cierta forma en las charlas de apertura hablamos de los sistemas multilaterales, la necesidad de los países para poder ver estas brechas financieras y ver qué tipo de inversiones se pueden hacer en estos sistemas. Ahora quiero hablar con Marcelo de cómo se utiliza este papel en términos de mejorar las instituciones de seguridad social para que puedan enfrentar mejor muchos de los impactos que se han tenido con el cambio climático, con la pandemia y con otros desafíos globales. Como vemos, estos sistemas financieros internacionales, estos sistemas multilaterales, cómo vemos el papel de estos países para poder conformar este tipo de sistemas de seguridad social que se necesita en un mundo con tantas covariantes. Neste caso, implica muito do ponto de vista de fornecer orientações, dar orientación de cómo construir una sociedad más resiliente, más en nuestro caso en particular de asociación, considerando el punto de vista de la seguridad social. Y ahí, cuando hablamos de resiliencia, resistencia a choques para el sector con choques, déjenme comenzar con la situación de la mudanza climática, el choque climático. ¿Cómo es que la seguridad social podría disminuir ese choque climático en la vida de las personas? Algo que viene y que existe, por ejemplo, tenemos una inundación y las personas que son involucradas directamente con ello, con una sequía, y aquellos que están directamente involucrados con ese choque, puede servir como algo que disminuye o que minimice el efecto de ese impacto. Ahora, eso desde el punto de vista del ofrecimiento de beneficios. Ahora, la Asociación Internacional de Seguridad Social es una asociación cuyos miembros son las instituciones que implementan o que colocan en práctica las políticas de seguridad social. En su propio trabajo, por ejemplo, nuestros miembros deben considerar cuál es el impacto ecológico, la huella ecológica, la huella de carbono que generan para el sistema como todo. ¿Cuáles son los impactos en el clima de los procedimientos que utilizan, con las tecnologías que utilizan? Y otra situación importante es que varios de esos institutos de seguridad social tienen mucho dinero para aplicar, algunos que no tienen nada y otros que tienen billones o muchos billones de dólares para su inversión. Entonces, cuando se toman las decisiones de inversión, se podrían o deberían tomar esas decisiones de inversión considerando aspectos ambientales, pero no solamente ambientales, sino también toda situación que existe actualmente, cuestiones sociales y de gobernanza. Pero con los impactos ambientales deberemos considerar las inversiones de esos grandes de seguridad social, también sus impactos ambientales. El otro punto de vista de la resiliencia, existen otros choques o impactos económicos, impactos de salud pública, como por ejemplo en la pandemia. Quiero comenzar diciéndoles que ese asunto es muy caro, es muy importante para la asociación. Nosotros mismos estamos lanzando una nueva línea directiva en nuestro anual del foro que dice exactamente sobre la continuidad de los negocios en instituciones que implementan las políticas de seguridad social, además de que ese será otro de los temas prioritarios para nosotros. Bien, ahora, con la pandemia de la COVID-19 y como nos lo mostró,
Los sistemas de seguridad social son fundamentales, tienen un papel crucial en la protección de la población en momentos de crisis que resultan ser más complicados. En ese sentido, el sistema de seguridad social son una pieza fundamental para una sociedad resiliente. Una sociedad resiliente demanda un sistema de seguridad social también resiliente. Para esto, desde el punto de vista administrativo, es importante que estas instituciones de seguridad social tengan una preparación institucional mediante una capacidad institucional que le permita generar o elaborar rápidamente respuestas e implementar nuevos programas. Y para eso se requiere trabajar bastante con la innovación en la administración, la digitalización es importante y la flexibilidad también es importante, una buena gobernanza igualmente, así como tener personal calificado y en constante capacitación. No tengo duda alguna de que los sistemas de seguridad social contribuyen de hecho a la resiliencia. Mientras tanto, que a algunos sistemas les fue mucho mejor que a otros, como ya vimos, y la COVID trajo algunas lecciones para nosotros a ese respecto. Como les dije, sistemas e instituciones que tienen una preparación institucional mejor presentan una mayor capacidad de resiliencia y de ajustarse a las situaciones distintas. Tienen una capacidad de resiliencia mayor. La cobertura de la sociedad y de su seguridad social también ofrece una resiliencia mayor para la sociedad como todo. Entonces, países en donde hay o había una cobertura de seguridad social mayor tuvieron una mejor resiliencia en comparación en donde trabajadores autónomos, independientes, tienen mayores dificultades de cobertura, quienes fueron mucho menos resilientes al impacto de la pandemia y de los países que tenían una cobertura más amplia. Y así pues, también cuáles son los beneficios que ofrecen. Estamos viendo entonces que para que la seguridad social contribuya a la resiliencia en la sociedad, tenemos que tener una administración interior y deberemos tener una cobertura de la seguridad social aún más amplia. Y para terminar, lo que les quiero comentar es que la resiliencia exige recursos presupuestales. La resiliencia cuesta dinero. Vimos que la pandemia fue muy costosa para los gobiernos, costó muchísimo para los sistemas de seguridad social y entonces debemos responder. ¿Cómo podremos financiar estas medidas con otras crisis que aparecen sin avisarnos, vienen de repente? Y estamos hablando de un mundo y una sociedad que se presenta con crisis cada 30, 40 años y cómo enfrentarlas. Si observamos cambios muy rápidos y radicales, debemos saber reaccionar también rápidamente a esas modificaciones o cambios que resultan radicales. Pensar entonces en una política de seguridad social anticíclica y que pueda ampliarse esa seguridad social en tiempos de crisis y que se retire un poco la seguridad social en tiempos más fuertes, es una posibilidad. Ya hemos visto eso desde hace varias décadas con una política fiscal. La seguridad social es un poquito distinta, pero es una manera de que podamos tomar una perspectiva distinta de la seguridad social. Es importante que coloquemos que para formar esa resiliencia necesitamos formar resiliencias justamente en los periodos que no estamos en crisis. En los periodos en donde no hay crisis hay capacidad de ampliar la cobertura, una mejor capacidad de integrar sistemas y de invertir en capacidad administrativa adecuada y de acumular algo en términos de financiamiento para los periodos de crisis más fuertes. Thank you,
maybe it was just me. I had difficulty hearing the interpreter. The volume was rather low. So Fue un poco bajo, espero que todos los demás hayan podido escucharlo fuerte y claro. Creo que ahora ya estamos llegando al final de las preguntas para el panel. Creo que con respecto al tiempo, yo le quiero felicitar a todos los panelistas por haberlo hecho y tal vez todos y cada uno de ustedes puedan invertir un minuto en algún otro de los problemas que quieran sopesar antes de pasarle la palabra a Olivier para el cierre, hablando de todos los puntos que vienen de sus respuestas a esta pregunta. Si hay cierto problema que ustedes quieran destacar en este punto, les quiero dar la oportunidad de alguna nota de cierre antes de pasárselo a Olivier. Sin más, no sé, Mariano, Romina, ¿ustedes quisieran hablar de algún punto que quisieran sopesar con base en lo que acaban de escuchar? ¿Sí? ¿No? No hay ninguna otra reflexión. Bueno, pues para que no se haga tarde, permítanme, por favor, pasarle la palabra a Olivier en caso de que tenga alguna anotación de cierre y de que haya escuchado el panel hablando de lo que Olivier nos dijo y esperamos sus notas de cierre. Muchas gracias, Olivier. Muchísimas gracias a ti y a todos los panelistas por estos comentarios tan estimulantes que nos han llevado a explorar estos puntos que no habíamos anticipado. Vamos a estar explorando en esta discusión, dada la forma en que el panel se conformó. Yo quisiera decir lo siguiente, tradicionalmente estábamos acostumbrados a hablar de la seguridad social, de la protección social, con base en ideas muy sencillas, que nosotros necesitábamos incrementar un buen monitoreo para poder mejorar la economía y después nosotros definimos cómo se había creado todo esto para poder apoyar a los trabajadores, a sus familias y cómo poder reducir la desigualdad para las relaciones de mercado. Este era un abordaje compensatorio para la protección social que en esencia depende de la idea de crecimiento que es indispensable en las regiones y una tercera parte de estos puntos bien creados. Una tercera parte se va a los trabajadores en salarios más altos, de incremento de productividad, y después una tercera parte se va a los actores de las compañías que dominan la economía. Esta idea se incrementa muchísimo. Nosotros sabemos que el crecimiento cada vez es más y más difícil para ser realista y para poder ver estos altos niveles de crecimiento en estas redes sociales que se han incrementado. Nosotros también sabemos que la búsqueda de crecimiento ha tenido un impacto importantísimo que nos lleva a opciones, elecciones en áreas para ver estos climas de las políticas de comercio que han tenido este tipo de información en hogares de bajos ingresos y a menudo nos han llevado a un acceso que se pueda traducir en estos dominios porque vemos esta producción marcada, este consumo marcado y en muchos casos también ha llevado a una desigualdad entre los países que ha sido justificada por la necesidad de crecimiento, por ejemplo, con regulaciones de trabajo más flexibles y riesgo de impulsar estas desigualdades es que han creado un círculo vicioso descrito muy bien por Romina Guarini, que alude a más desigualdad todavía y a menos buenas oportunidades para aquellos que están abajo.
Así que bueno, es un punto de desigualdad de una generación a la otra. Este modelo de crecimiento tiene una condición que se torna problemática. Y para nosotros, esto tiene que ver con estas protecciones de estos puntos. Entonces, nosotros no solamente necesitamos ver estas protecciones, estas situaciones precarias del mercado, sino que tenemos que trabajar en crear oportunidades para todos nosotros, para que podamos luchar por estos agentes que tienen requerimientos fuertes en este mercado, con el derecho al comercio para asegurar que no han sido excluidos de la economía, para que todo esto se pueda compensar. El otro abordaje es el que yo creo que Mariano nos está desafiando a que pensemos en él, a que consideremos, porque es cómo poder reinventar la protección social en una economía con un crecimiento completo. Y también existe una cantidad creciente, a pesar de que verdaderamente ejerce en este punto que, por ejemplo, se reduce el tiempo de trabajo que debe ser parte de nuestra sociedad incluyente que protege que alguien sea excluido, reducir el tiempo de trabajo que puede tener la calidad de generar en particular lo que se llama la presencia competitiva solamente porque se queden más tiempo, ya que las mujeres encuentran esto más difícil que los hombres, a pesar de que no siempre es automáticamente el caso dentro de estos puntos. Sin embargo, esto es parte de los componentes que nosotros tenemos, por supuesto, de reducir la desigualdad y, por ejemplo, reforzar los límites y las brechas entre los que están con ganancias menores y los que están con ganancias mayores. Tenemos que equilibrarlo, sobre todo en los países angloamericanos y latinoamericanos, con respecto a los factores de consumo que se deben de hacer de manera eficiente y poder generar una situación de competencia social o, por ejemplo, de ver las modificaciones con estos servicios y podernos asegurar que hay más pocas cosas que necesitamos durante la vida y va a depender del poder de compra. Por lo tanto, si nosotros quitamos algunos servicios como el cuidado para los niños, las guarderías, etcétera, entonces la competencia de poder lograr más esto va a ser dañina para nuestra salud mental. Por lo tanto, yo creo que los desafíos que estamos presentando para poder ver este tipo de ingresos y bienestar e incorporar la sustentabilidad en el sentido de que no debemos exceder esta protección social, nos lleva a algo que nosotros debemos tener más energía hacia ello. Y este es gran parte de mi trabajo, pero yo sí creo fervientemente que es la siguiente frontera de nuestras reflexiones en el futuro. Les quiero agradecer a todos por sus comentarios tan estimulantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olivier. Y esperamos verdaderamente los reportes futuros que acabas de destacar con base en estas nuevas fronteras y la investigación de la pobreza extrema, la seguridad social y la protección social. Ahora, antes de agradecer a nuestros panelistas y a ti por esta discusión tan estimulante, también quiero hablar de la idea de lo que es la protección social y la seguridad social, que también están basados en el concepto de la fragilidad de todos los seres humanos, no solamente en la idea del crecimiento económico del PNB, sino de que la sociedad y la seguridad social están con base en la
necesidad de solidaridad para poder conformar un sistema que necesita la distribución y la solidaridad que necesitamos entre los que les va bien de manera económica y de los que son menos afortunados económicamente, entre los hombres y las mujeres, para que puedan estar más sanos. Pero también la idea de asegurar esto con respecto al bienestar de las personas, de las comunidades que fueron abocadas por varios de nuestros oradores, y no solamente en el punto económico y del PNB, sino también con respecto a la humanidad, la nueva idea, la nueva condición del sistema de seguridad social que se preocupa por los humanos, pero que también nosotros estamos viendo el desafío del mundo que no solamente está impulsado por el PNB, sino también por expandir la libertad humana, las capacidades, el bienestar humano, y ver esto de este contexto de solidaridad social y de aseguramiento mutuo. Con este tenor, permíteme agradecerte a ti y a todos ustedes por su participación. Quisiera también agradecerle a Olivier por su mensaje tan estimulante, también a Mariano, a Romina y a Marcelo por haber respondido tan lindamente a las preguntas y para que el panel pueda estar tan motivado, y les deseamos el primer día que sea mejor para la seguridad social, y les deseamos todo lo mejor al CISS, a los organizadores, a todas las personas que están involucradas en esta conferencia el día de hoy, y que continúe así en los días por venir. Muchísimas gracias y que pasen una tarde maravillosa y que coman muy rico. Muchísimas gracias también, Sara, por este papel de moderadora tan excelente. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí participando en este panel de inauguración del 80 aniversario de nuestra conferencia de seguridad social. Muchísimas gracias a todos y saludos especiales al secretario general, a todos y cada uno de ustedes, y en particular al señor Marcelo Caetano, secretario general de nuestra organización global hermana y de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Muchas gracias, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Gracias a todos. Thank you. Y queremos que sigan colaborando y seguir colaborando con todos y cada uno de ustedes. Y por favor, únanse en nuestra siguiente sesión del Sistema de Seguridad Social Americano en la pandemia y ver estos análisis con el equilibrio después de más de un año de esta emergencia, de este COVID-19. Muchísimas gracias a los panelistas. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso, por favor? Del auditorio en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Creo que tenemos el mismo vínculo para la siguiente sesión. ¿Estoy en lo correcto? Así que si sí tenemos el mismo vínculo, solamente le pido a nuestro público que continúe aquí para el inicio de la siguiente sesión, que va a ser moderada por mi colega Ingrid Picasso. Un breve anuncio para el público que está nos acompañar de Brasil. Un breve anuncio para el público que nos acompaña desde Brasil. Tenemos un canal en portugués que nos sigue acompañando. Y también en Facebook y en YouTube. Continúen con nosotros para las siguientes americanos de seguridad social y después de la pandemia de COVID-19. El balance después de un año. Ingrid Picasso for this session starting now.
de esta sesión que empieza ahora. Muchas gracias.